Muy buenos días. No sé si todas las personas que fueron invitadas en esta mañana se encuentran aquí en nuestro medio. Sé que algunas sí. El hecho de tener dos pares de anteojos tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, una de las ventajas es que no puedo saber lo que pasa de la mitad de la sala para atrás. Y eso a veces es una ventaja. Pero en este momento quisiera tener la visión correcta para poder ver con un solo par de anteojos desde la primera banca hasta la última. Es decir, no es que son un bulto oscuro, puedo distinguir los colores, pero no estar absolutamente seguro de que a quien veo es la persona que es. Maurice Hunt fue un ex compañero mío de trabajo. Trabajamos juntos por lo menos unos 10 años. Él era un ingeniero de costos, una excelente persona, muy educada, y aunque oficialmente él se jubiló, creo que sigue todavía trabajando como un consultor privado. Maurice es una persona especial, al menos en un sentido. Él siempre, no importa qué tipo de indumentaria lleva, de qué manera se viste, en aquellos años era costumbre ir a la oficina con un traje, camisa y corbata. Y es así como con ese tipo de indumentaria él causaba aún mayor impresión, porque tan pronto como usted veía a Maurice, él usaba, colgando de su cuello, sobre su camisa y sobre su corbata, una cruz de madera de este tamaño. Pero esto no era lo más distinguible en esta persona. Si ustedes tuviesen la oportunidad de ir a almorzar a un restaurante con él, después que la comida ha sido servida en la mesa y antes de comenzar a comer, él extenderá sus manos a ambos lados y tomará las manos de ambas personas que se sientan para pedir la bendición, para orar. En voz alta, no en susurro, no como queriendo pasar por desapercibido, sino con mucha naturalidad, él va a orar. Y esto no solamente lo va a hacer con amistades, lo va a hacer con personas que, si fueron invitadas a almorzar con él, tendrán el mismo privilegio de sus manos ser tomadas y participar de la bendición por los alimentos. Pasemos a otro lugar, muy lejos de aquí. Es muy temprano de mañana y mientras la mayoría duerme, millares de personas están reunidas en una sesión de oración en las más tempranas horas de la mañana. Y ellos estarán orando durante el mejor tiempo del día, que son las 2 primeras horas previas a la hora de iniciar sus trabajos laborales. Esta no es una semana especial de oración o una reunión que se realiza una vez por semana. Ellos se estarán dando cita cada día de la semana a las 5 de la mañana por 2 horas. Además de la reunión de oración, en este momento es viernes y es viernes de noche. Y los transeúntes que pasan por la calle enfrente de esta iglesia se preguntan, sorprendidos, ¿qué está haciendo el estacionamiento de esta iglesia ocupada hasta el máximo con autos? Esta iglesia o este estacionamiento estará ocupado durante toda la noche. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, en esta iglesia se trata de que hay en esa semana una sesión semanal de oración y toda la noche han de pasar cada día en esta iglesia, que tiene de paso unos 10.000 miembros, y la mayoría de ellos no son miembros de esa iglesia. Más de 200 congregaciones que han adquirido propiedades en las montañas que rodean a esta metrópoli. En uno de los más grandes de estos centros es común encontrar 3.000 personas orando a las 5 de la mañana cada día hábil de cada semana y unas 10.000 personas durante los fines de semana.
¿dónde está ocurriendo este despertar? ¿Dónde ocurre este despertar por la oración? Es Corea del Sur, Seúl, su capital. ¿Qué mueve a millares de personas a dedicar tanto tiempo a una comunión tan estrecha con Dios? Amar a Dios y al prójimo. ¿Y cuáles son entonces los resultados los efectos de esta relación íntima con Dios? Los resultados son un asombroso crecimiento de la membresía de las iglesias en aquellos lugares. Randy Maswell, un pastor adventista y autor del libro que tal vez ustedes han escuchado hablar, Si mi pueblo orara, se los recomiendo, estuvo en Corea justamente para visitar al pastor de esta iglesia cuyo nombre es Pastor Kim. Él es un pastor de una iglesia metodista. Durante 40 días el pastor Kim había invitado a su congregación a una reunión especial de oración. Por la madrugada, de 5 a 6 de la mañana. Y la asistencia fluctuaba entre 3.000 y 4.000 personas cada mañana. Pastor Maxwell quería presenciar este evento. Por lo tanto, el pastor Kim le prometió que la mañana siguiente enviaría a alguien a su hotel para llevarlo a este lugar. Pero una tormenta terrible se desató durante la noche. Ya esa noche había cobrado más de 60 vidas. El viento y la lluvia eran tan fuertes a las 5 de la mañana mientras el pastor Maxwell estaba en el lobby del hotel que se preguntaba si alguien, por casualidad, sería capaz de ir a la reunión de oración. No obstante, el chofer apareció y fueron a la iglesia llegando cuando ya había comenzado la reunión. Y si alguien no hubiera sido lo suficientemente astuto como para reservar 2 lugares, él no hubiese tenido lugar. Los 4.000 asientos estaban ocupados. ¿No es asombroso que esta gente haya desarrollado todo un estilo de vida en torno a la oración? Preguntémonos, ¿qué significa Cristo para ti? ¿Qué significa Cristo para mí? ¿Qué significa Cristo para cada uno de nosotros? ¿Cómo ha afectado Él nuestras vidas? ¿Cómo ha sido reflejado en nuestra relación con Él, con la gente, quienes nos rodean, que tienen una gran necesidad de cada uno de nosotros? ¿Cómo pueden ser nuestras vidas cristianas de servicio efectivo y fructífero? Alguien ha dicho lo siguiente: un cristiano no es un santo reservado para la vida futura, sino un pecador redimido para servir en este mundo, aquí y ahora. Y en esta mañana, con la ayuda de Dios, quisiera compartir con ustedes algunos aspectos de la vida y obra del apóstol Pablo. Personalmente encuentro en el apóstol Pablo una persona ejemplar, de características dignas de ser emuladas: integridad, lealtad, servicio. Es aquella persona que vive y se desvive por aquello que cree. Como muchos de nosotros, Pablo también pensaba en términos de ganancias y pérdidas. Veamos lo que él nos dice en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 11. Lo leemos de la Nueva Versión Internacional y dice así: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Así espero alcanzar y llegar a ser semejante
a Él. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Pero todo esto, lo voy a leer ahora en otra versión moderna, Dios habla hoy, dice, pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. Encontramos aquí en Pablo un cambio sorprendente, un cambio radical en su manera de valorar las cosas. No está admitiendo de ningún modo de haber fracasado en sus planes, sino más bien el darse cuenta que lo que antes era de gran valor para él y tenía en alta estima, ahora lo considero como cosas que no valen absolutamente nada. ¿Qué había sucedido para que esto ocurriese? ¿Qué fue lo que cambió completamente y produjo una diferencia tan dramática en su vida, su misión y sus objetivos? Más importante aún, ¿qué es lo que el Señor está tratando de decirnos hoy a nosotros a través de la experiencia de Pablo? Antes de contestar estas preguntas, miremos brevemente aquellas cosas que Pablo había valorado o tenido por muy alta estima. Había puesto mucha confianza en él. En el versículo 4 de Filipenses y 7 dice, aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Él no estaba, hasta donde sabemos, nunca deseando tener un segundo lugar en ninguna cosa. Este es Pablo. Esto era verdad antes de su experiencia en el camino a Damasco, así también como después de su conversión. Y ahora él nos va a dar las razones y pruebas de por qué había valorado estas cosas. Notemos en el versículo 5 y 6 de Filipenses 3. Primera razón, me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Circuncidado al 8º día. ¿Qué tenía esto de valor para Pablo? ¿Por qué Pablo pone esto inclusive en la primera lista de todas sus pruebas o cosas o prioridades? ¿Qué tiene de importante? ¿Por qué él lo había considerado de tanto valor? En primer lugar, esto probaba que en realidad él era un verdadero hijo de Abraham. Poder probar que existía una conexión genealógica con Abraham no era solo un honor para el judío, sino también una recompensa. Lo que estaba él diciendo aquí es que en su carne físicamente él tenía la prueba de que el título de ser hijo de Abraham era válido y era también legítimo. No solo eso, sino que también era hijo de Isaac, hijo de la promesa, el heredero de la gloria, poder y riquezas prometidos por Abraham. Como prueba de ello, cita entonces que fue circuncidado al 8º día.
en contraste con Ismael, el otro hijo de Abraham, que tuvo con Agar, que fue circuncidado cuando tenía 13 años de edad. Segundo, del linaje de Israel. Israel significa uno que prevalece con Dios. Esto también era una gran ventaja, y el judío lo tomaba por muy alta estima. Ellos pensaban que tenían derecho a reclamar las promesas de Dios y que Dios hasta cierto punto tenía la obligación de cumplir todas las promesas hechas a Abraham, a Isaac y Jacob. Y seguro no habría judío que estaría dispuesto a renunciar al reclamo de estas promesas. De la tribu de Benjamín, ¿qué hay de especial en esto? Benjamín, como sabemos, fue el último hijo de Jacob con Raquel y el único hermano completo con José. Durante todos los años de soledad de Jacob, que siguieron a la muerte de Raquel, porque ella murió al dar a luz a Benjamín, Benjamín fue una gran compañía y consuelo para Jacob, especialmente después que se dio por muerto a José. Y en la bendición final de Jacob a sus hijos, él habla de Benjamín como aquel hombre y soldado de coraje, arremetedor, fuerte, determinado y victorioso. Además de esto, un hijo especial de sentimientos de amor familiar verdaderos. Un hebreo de hebreos. Lo que Pablo acá nos dice es que no había mezcla extranjera en su sangre. Por otra parte, por parte de su padre y su madre, él podría probar que provenía del linaje de Abraham y de Sara, y no de Agar. Había habido muchos que han puesto bastante énfasis en ser o provenir de pura sangre, digamos, o de ser 100% de esta raza. Y no tenemos que ir muy lejos en la historia, porque estas cosas todavía suceden hoy, para darnos cuenta de los peligros de pensar de esta manera. El Pablo de esta etapa en su vida se gloriaba de esta mentalidad racista. Con respecto a la ley, él dice y proclama ser un fariseo. Él era estricto en su práctica religiosa y estaba muy orgulloso por esto. Él fue meticuloso en la observancia de todo rito religioso, diríamos un ortodoxo. Aún yo lo llamaría el fariseo perfecto. Él creía en la necesidad de la ley y el orden, y su interpretación lo consideraba absolutamente literal. Creía en la letra de la ley y de los profetas. Tanto es así que era fanático, perseguidor de la iglesia. Por algún tiempo, una batalla ocurrió en la mente de Pablo con respecto a qué actitud podía él tomar ante esta llamada fe cristiana, del cual había escuchado mucho. Él había oído hablar acerca de Cristo, su obra, y en alguna vez pareciera haber creído a medias. Pero bajo la influencia de los maestros, los fariseos y sacerdotes, él llegó a ser un fanático perseguidor de cristianos. No cabe duda que él había probado ser celoso aún en esto, a través del impresionante récord como perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Y así como el rico de la parábola, Pablo pensaba que él no necesitaba hacer nada más. Él era justo, piadoso, dedicaba tiempo a la oración, en fin, todo lo que los demás esperaban de él, lo hacía y lo hacía perfectamente. Él sabía que podía encontrar inclusive muchos que testificarían favorablemente acerca de él. Es imposible sobreenfatizar la importancia de estas cosas para un judío. Este era el tipo de vida centrado en cosas que Pablo en cierto momento tuvo como prioridades, en alta estima. Y nosotros, sinceramente, debemos admitir, por otro lado, que esta lista es impresionante.
aunque sea por las razones equivocadas. Él había alcanzado a hacer lo que consideraba de acuerdo a su conciencia y convicción siempre lo correcto. Él había claramente establecido su identidad, él sabía quién era, a dónde iba y cuál era su propósito en la vida. Pero un cambio tuvo lugar en su vida, el cual él resume en el versículo 3 de Filipenses 3. Dice allí, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movido por su Espíritu y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Expliquemos esto. Pablo se está dirigiendo aquí a los gentiles, judaizantes, quienes procuraban que se exigieran a los gentiles que se circuncidaran y se hicieran judíos para poder luego ser cristianos. Por lo tanto, aquí les está diciendo, guardaos, cuidado con los que quieren ser circuncidados, porque nosotros somos los circuncisos, nosotros los que somos cristianos, que adoramos a Dios en el Espíritu y no confiamos en la carne. Y luego añade en el versículo 7, pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarle a Él. Pablo aquí continúa jactándose, pero ahora de otras cosas. Prisiones, naufragios, abusos, rechazos, peligros, azotes, hambre. Leamos la lista. En 2 Corintios 11, 23 al 25 dice allí, ¿son siervos de Cristo? Yo lo soy más que ellos. Aunque al decir esto hablo como un loco. Yo he trabajado más que ellos, me han encarcelado más veces que a ellos, he sido azotado más que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me apalearon y una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto de ahogarme pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones y en peligros entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad, en el campo y en el mar y en peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajos y dificultades, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces no he comido, he sufrido por el frío y por la falta de ropa. Además de estas y otras cosas, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Si alguien enferma, también yo enfermo. Y si hacen caer alguno, yo me indigno. Si de algo hay de gloriarse, me gloriaré de las cosas que demuestran mi debilidad. Notemos en el versículo 22 de 2 Corintios capítulo 11, la misma manera peculiar de Pablo de mostrar aquellas virtudes que ellos, los judíos, consideraban como el máximoron, el máximo de la excelencia. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son ellos israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Pero ahora le sigue una lista de experiencias vividas como resultado de un trabajo y una dedicación completa en el servicio abnegado al Maestro. Algunos han dicho, hasta con cierta razón, que Pablo se buscaba los problemas. Pero en verdad la diferencia con otros discípulos era que él estaba dispuesto a tomar todo tipo de riesgos, ir a cualquier parte por el simple afán de que otros pudieran conocer a Cristo. Rick Warren, pastor evangélico, bautista y autor de un libro muy hermoso titulado Una vida con propósito, dice lo siguiente: Dios está buscando personas a las cuales puede usar
Y si usted se convierte en una persona útil, Dios lo usará hasta el cansancio. La oración más peligrosa que usted puede hacerle a Dios es: úsame. Leamos otra vez en esta otra versión Filipenses 3, 7 al 8. Quiero que estos versículos, de tanto repetirnos, nos queden repiqueteando en nuestras mentes siempre. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarle a Él y encontrarme unido con Él. No con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en la muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. Nos damos cuenta aquí de este testimonio de Pablo. El amor por Cristo no creo que podría haberse expresado de una manera más elocuente como lo hace él. En el versículo 10 de Filipenses 3, vuelvo a recalcar estas palabras: lo que quiero es conocer a Cristo. Y esta frase está íntimamente relacionada con el versículo 8, 2 versículos atrás, donde se muestra que la ganancia suprema es en el conocimiento personal de Cristo Jesús. Pablo abandonó todo por poseer ese conocimiento. Sabía que la única forma de adquirir este conocimiento íntimo del Hijo de Dios era por medio de una unión con Él, como lo expresa en el versículo 9. Tener una relación cada vez más profunda con Cristo era su constante deseo. Pablo no está satisfecho por simplemente conocer a Él. Pablo no se contenta con escuchar lo que otros conocían y habían experimentado con Cristo, sino que Pablo quiere conocerle mejor personalmente, íntimamente. Es por eso que dice en el versículo 10 que quiere sentir en mí el poder de su resurrección. Pablo no solo deseaba llegar a conocer el poder que hizo posible la resurrección de Cristo, sino que anhelaba que ese poder actuara también en él mismo. Y para que ese deseo se cumpliera, Pablo tenía que ahora vivir la misma vida semejante a la que vivió Cristo. Es por eso que él expresa el deseo de tener el mismo poder ahora para vencer el pecado, así como Cristo venció. También quiere experimentar la solidaridad en sus sufrimientos. Este es un deseo muy raro de que alguien, ser humano, lo exprese. Generalmente hacemos lo contrario, tratamos de escapar al dolor, al sufrimiento. Pero Pablo aquí descubre que hay un vínculo especial, un compañerismo más cercano cuando un apóstol o discípulo vive los sufrimientos de Cristo. La vida de Pablo fue una vida de continuo testimonio de esta genuina pasión de compartir los sufrimientos de su Maestro Cristo. La hermana White afirma esto. En el Conflicto de los Siglos, página 225, ella dice: de todos los dones que el cielo puede conferir al hombre, el compañerismo con Cristo en sus padecimientos es el más importante cometido y el más alto honor. Pablo evidentemente creía en esto. También él desea experimentar haciéndose semejante a él en su muerte.
Pablo supo muy bien, a través de sus experiencias, la clase de muerte que Cristo murió. Tenemos 4 versículos que no dejan duda a ninguno de qué consciente estaba de esta situación. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Bueno, el versículo completo dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vive en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio su vida por mí. En 1 Corintios 15, versículo 31 dice: cada día muero, hermanos. Es tan cierto como el orgullo que siento por vosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor. 2 Corintios 4, 10. Llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. Dice allí: donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Y estoy seguro que muchas de las cicatrices que él tenía en su cuerpo eran un testimonio mudo, si se quiere, de sus sufrimientos y padecimientos por la causa de Cristo. Gálatas 6:14. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otras cosas, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo por el mundo. Y cuando al final de su vida él tiene que afrontar el hacha del verdugo, él no va como los demás esclavos, maldiciendo a sus captores o regañando, sino que con una tranquilidad y confianza y elocuencia, él registra estas palabras en 2 Timoteo 4, 6 al 8. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pero aún más que esto, Él estuvo siempre dispuesto a hacerse todo por todos o para todos en sus esfuerzos para salvar y conducir algún alma más para Cristo. 1 Corintios 9, 19 y 20. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me he vuelto judío, a fin de ganarles a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, sino a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos, por todos los medios posibles. Y notemos, Pablo aquí todavía está hablando o está interesado en términos de pérdidas y ganancias, pero ahora lo hace con un sistema de contabilidad distinto. Anteriormente eran sus cosas, todo para él. Él tenía poco y nada de consideración por alguien más aparte del mismo y su propia gente. Pero ahora todo esto es pasado. Él no es más cautivado por cosas, sino que es cautivado por una sola persona, Jesucristo. Ahora él es cautivado por una pasión solamente exigido por un amor verdadero. Sus energías, intereses y objetivos se centran en gente, no en cosas. Él desea llegar a ser cualquier cosa o nada. Un prisionero, un judío, un condenado, un hombre libre, un siervo, un débil, en definitiva, a todos me he hecho todo con el propósito de que pueda salvar a algunos. ¿Qué fue lo que logró este cambio?
Él encontró a Cristo en el camino a Damasco y nunca más llegó a ser la misma persona. Cristo lo había cautivado y él en retribución había llegado a ser un fiel mayordomo de él. Ahora, su más grande ambición era trabajar para su Señor utilizando todos los recursos disponibles. Y con tal de llevar a cabo este propósito, él estaba dispuesto a ir a cualquier parte, en cualquier momento y a atravesar por cualquier clase de problemas y peripecias, siempre con el mismo objetivo en mente: conducir a una persona más a Cristo. Amén. ¿Qué cosas consideramos tú y yo como ganancias? ¿Qué cosas valoramos más? ¿Es nuestra posición económica, nuestro reconocimiento en el ambiente en el cual nos desarrollamos o nos envolvemos? ¿Es nuestra educación, es nuestro lugar de origen, el color de nuestra piel, nuestro origen adventista, nuestro lugar en la comunidad, nuestro conocimiento superior de la verdad? ¿Qué es lo que es prioridad en nuestras vidas? ¿Cuánto valor representan estas cosas para nosotros? ¿Qué cosas son prioritarias dentro de todas estas cosas que son importantes o que valoramos? ¿Podemos decir honestamente y sin lamentarnos que todas mis cosas las considero como pérdida por amor a Cristo? ¿Estamos dispuestos a cooperar con Él en todo nuestro tiempo, con todo nuestro tiempo, talentos y recursos hasta el punto de llegar a ser todo para todos, para que pueda salvar a algunos por todos los medios posibles? Nuestra misión, nuestra comisión evangélica tiene consecuencias de vida o muerte eterna en quienes las escuchan. Por eso debemos estar dispuestos a arriesgar todo lo que sea para que este mensaje se pueda transmitir y permanecer viviente en estas personas que acepten este mensaje. Y estas buenas nuevas estoy seguro que a muchos de nosotros nos contaron. Y esta es la razón por la cual ustedes están hoy sentados aquí. Hubo alguna persona que se interesó por ustedes, estoy seguro. Lo mismo ocurrieron con mis padres. Alguien se interesó por ellos en contarles estas buenas nuevas. Y el resto de la historia ustedes ya lo saben. Permítanme hacer unas preguntas de autoexaminación, preguntas retóricas. No voy a pedir que nos contesten, por eso son retóricas. Primera, ¿piensas que alguien va a estar en el cielo gracias a ti? Cuando llegues al cielo, alguien te dará las gracias diciéndote: gracias por darme las buenas nuevas. Las conocías y no las guardaste en secreto, las transmitiste a nosotros. Gracias. En los próximos 365 días, más de 5.3 millones de personas en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá morirán y han de quedarse de este lado de la eternidad sin Jesucristo. En estos próximos 365 días, 55 millones de personas también morirán en todo el mundo. La mayoría de ellos quedarán de este lado de la eternidad sin Jesucristo. Estos son estadísticas, son números, pero también son hijos y hijas de Dios, por la cual Cristo murió por cada uno de ellos. Hay un pasaje en la Biblia que nunca había reparado y quiero compartir con ustedes. Se encuentra en Hechos 13, 36. Dice allí: David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Pablo, en este sermón que está dando en la sinagoga de la iglesia de Antioquía, sugiere un contraste entre el servicio limitado que uno como ser humano puede dar
y lo compara esto contra el servicio ilimitado, infinito, que Jesús puede ofrecer a todos. Y parafraseando este versículo, podríamos decir algo así: David sirvió según la voluntad de Dios o conforme al propósito de Dios. David murió según la voluntad de Dios cuando hubo terminado la obra de su vida, después de haber servido a su propia generación. Esa es mi oración por cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, que sirvamos a nuestra propia generación conforme al propósito de Dios, lo que incluye en primer lugar la salvación de nuestros hijos. No puedo pensar en un mejor epitafio que este. Ella descansa en el Señor después de haber cumplido con el propósito por el cual Dios le dio vida, sirviendo a todos los de su generación. Él sirvió a todos los de su tiempo, conforme a la voluntad de Dios, y ahora descansa en el Señor. ¿Qué es más importante que esto? Sino hacer aquello para lo cual Dios nos puso sobre esta tierra. Como dije, este es mi deseo y oración por ti y por mí, que la gente pueda decir al final de nuestras vidas esto de nosotros, que servimos a nuestra propia generación conforme al propósito de Dios. Y esta es la prueba para saber si hemos cumplido con esto. ¿Estamos vivos todavía? Si estamos vivos todavía no hemos cumplido con este propósito, con esta misión. Esta es una decisión que tú y yo debemos hacer y que afectará cada aspecto de nuestras vidas. Esta es una decisión que podrá ser hecha solamente como resultado de conocer a Cristo y tener un compañerismo íntimo con Él. Cuando aprendamos a pensar y a obrar de esta manera, nuestras vidas no volverán nunca más a ser igual que antes. Así es, amén. Que Dios nos bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido joven, que podamos tomar siempre la decisión correcta. Amén.